primer script. Vamos a ver cómo podemos crear dos plataformas, una que se mueva verticalmente y otra que se mueva horizontalmente. Vamos a hacer eso por medio de código. Entonces, como este es nuestro primer script, vamos a practicar lo mínimo de programación, que son los condicionales, las condiciones y las variables. Para este caso es importante entender varias cosas. Primero, hay unos tipos de datos que nos van a permitir representar el héroe, la plataforma y más adelante vamos a ver que estas propiedades también se consideran un tipo de dato. La exposición en X y en Y del Game Object. Todos estos elementos son Game Object. La traducción de inglés a español de un Game Object es simplemente un objeto que está en el juego. Entonces es así de sencillo. Además necesitamos, cuando hay movimiento, necesitamos tener velocidad. La velocidad es lo que nos permite mover un elemento. Y vamos a usar unos comandos que trae ya Unity preconfigurados que nos van a permitir realizar un movimiento con muy poca lógica. Entonces, lo primero que se va a hacer es, acá voy a crear en el escenario, voy a crear, voy a arrastrar un prefabricado de una plataforma. Ese prefabricado tiene las siguientes características. La posición de el elemento está en todo el centro. Miren que la posición en cero, cero, ese es el centro con respecto a la pantalla. Si yo empiezo a mover esto, eso cambia en Y la posición o cambia en X. Entonces simplemente voy a ubicarlo acá. Y aquí me creo creado. Entonces voy a crear un empty. Eso es un game object vacío que lo voy a utilizar para, para organizar el movimiento. Entonces este game object se va a llamar vertical. Entonces al darle clic estoy haciendo referencia a ese elemento. Listo. Entonces este elemento va a tener unas propiedades importantes que van a ser, necesitamos tener dos puntos. Este elemento se va a mover de acá hasta acá. Entonces para definir esos puntos creamos un empty. Esto se va a llamar posición, posición inicial, posición inicial. Si yo le doy clic a posición inicial, bueno, está dentro de ese elemento, vamos a ver posición inicial donde quedó. Bueno, ahí quedó posición inicial, ese es un punto. Entonces el punto, la posición inicial, voy a decir que sea esta. Y luego, nuevamente, crear un objeto vacío, lo renombro, le digo que esta es la posición final. La posición final la desplazo hasta donde quiero que se mueva. Esto es muy importante, el centro de este elemento eh, o con respecto, el punto con respecto al cual la plataforma se mueve es este punto de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos una configuración. Vamos a hacer la configuración del otro elemento que quiero que se mueva, que va a ser horizontal. Entonces esto va a estar por fuera. Esto se va a llamar, bueno, ahí creo otro game empty, pero este me va a servir para los puntos. Voy a renombrar este que va a ser horizontal. Este punto todavía no lo voy a crear porque tengo que agregar la plataforma. La plataforma se agregó, la tengo que arrastrar acá horizontal, la ubico,
lo ubico. Entonces ahí tengo V presionada. V me ayuda a ubicar el punto en alguna de las esquinas. Este punto me ayuda simplemente a poner las cosas pegadas, pero cuando suelto V vuelve al centro. Entonces eso me sirvió para que este elemento esté alineado con la plataforma. Entonces listo, ya tengo la plataforma, la posición inicial, renombrar, posición inicial. Y entonces toco el elemento y muevo, señalo la posición, me quedo por allá arriba. Entonces esta es la posición inicial. Luego, nuevamente, crear en vacío. Me lo está creando por allá. Pero lo importante es que este elemento, si yo muevo el elemento, vamos a ver. Esto es una validación. Posición inicial, está ahí. Posición final, está ahí. Si vieron, yo cuando muevo el horizontal, que sería todo el elemento, utilizar B nuevamente para ubicarlo. Entonces, posición inicial es esta y posición final es esta. Renombrar esto, posición final, final y listo. Entonces ya tengo una configuración. Voy a crear ahora un script dentro de plataformas. Entonces crear C# script y le voy a poner movimiento. Movimiento. Bueno, ya había creado uno, vamos a ver si si me lo permite. Movimiento. Vamos a borrar este. Crear nuevo C#, movimiento y le doy doble clic. Esto es porque había creado el otro previamente. Le doy que lo actualice y entonces C#, todos los scripts de C# tienen la misma plantilla y entonces tiene dos partes. Más adelante vamos a ver cómo se llaman estas partes. Por el momento vamos a entender esto. Vamos a hacer un acto de fe acá. Entonces, start se va a ejecutar cuando el elemento, el GameObject al que le voy a pegar esta funcionalidad, entra en el escenario, se cargó en el escenario. Entonces ahí se ejecuta este start. Solamente se ejecuta una vez, cuando entra al escenario. Y el update se considera, como su nombre lo indica, una actualización. Cada vez que pasa el tiempo, el código que está aquí se va a ejecutar. Entonces ese es el principio de todo juego. Hay que hacer cambios a medida que pasa el tiempo. Pero antes necesitamos declarar unas variables. Declarar una variable es reservar el espacio en la memoria, en este caso dentro de Unity. Entonces la lista de variables que necesitamos son un public GameObject. Cuando yo le digo public, le estoy diciendo por el momento, lo vamos a entender así, a Unity que me cree unos campos de texto para yo modificar valores de este elemento. Entonces este se va a llamar la plataforma. Plataforma. Simplemente estoy declarando. Luego sigue otro public, pero va a ser un transform. Un transform es una posición. El transform me permite guardar posiciones. Es un tipo de dato que guarda una posición. Entonces posición inicial. Y luego vamos a tener una posición, un transform o una posición final. Vamos a crear una variable privada que se va a llamar transform y va a ser la posición siguiente. Ahorita entendemos por qué es una posición siguiente. Y finalmente vamos a crear un float, un public float,
que va a ser la velocidad. Entonces, cuando iniciamos, tenemos que asignar el punto hacia el cual voy a dirigirme. Entonces, normalmente el objeto arranca en la posición inicial. Entonces, mi posición siguiente, ¿cuál va a ser? La posición final. Y luego aquí simplemente voy a decir, cuando ya tengo asignado el start, entonces le voy a decir a la plataforma que el elemento que tiene por dentro, que se llama un transform, que modifique su posición y que eso va a ser igual a un vector 2, porque me estoy moviendo en dos dimensiones, y eso tiene un comando que se llama move towards, que lo que hace es que me mueve desde una posición actual, current, hasta una posición objetivo o target. Mi posición va a ser la posición actual de la plataforma. La posición va a ser la posición siguiente a la cual yo quiero ir, el position, y, la velocidad se va a calcular con un delta de tiempo por multiplicado por la velocidad. Cuando hago esto tengo la primera parte del movimiento, entonces él va a ir y se va a mover hasta una posición final. Pero esto no nos sirve porque lo que queremos es crear un loop que vaya y vuelva. Entonces con un condicional. Si la plataforma, la transformación, su posición es igual a posición siguiente punto position. Entonces ahí estoy comparando. Si yo ya llegué al final, esto es el resumen de lo que estoy haciendo acá. Entonces lo que voy a hacer es la posición siguiente. ¿Cuál va a ser? Entonces tengo que cambiar la posición siguiente. Cuando inicio es fácil decir que la posición siguiente cuando llego al final va a ser la inicial, pero eso con el tiempo no se va a cumplir siempre de esa forma. Entonces la recomendación es crear acá una condición utilizando un operador ternario. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es un operador ternario? Es este mismo condicional, pero me va a servir para en un solo paso hacer toda la asignación. Entonces, ¿qué voy a hacer? La posición siguiente es igual a la posición final. Si esto pasa, entonces la posición siguiente va a ser posición inicial. Si no, quiere decir que la posición siguiente va a ser la posición final. Y de esta forma terminamos el script. Entonces voy a ir a Unity nuevamente, señalo vertical y le voy a agregar a vertical el script. Para agregarlo simplemente lo arrastro hacia el componente. Y luego miren que hay unos valores que se crearon aquí. Entonces estos valores los tengo que asignar. ¿Cómo los asigno? Entonces muy fácil, vengo acá, estoy en vertical. ¿Cuál es la plataforma? La plataforma la cojo de acá. Posición inicial, esta es la posición inicial. Posición final, esta es la posición final. Y la velocidad finalmente le va a decir que sea 3. Entonces vamos a ver cómo va la cosa. Al darle play, él ya se empieza a mover de arriba hacia abajo. Entonces lo más importante o lo más interesante de esto es que yo simplemente, como yo ya tenía configurado esto, señal horizontal, le arrastro el mismo script y configuro las propiedades. Plataforma. ¿Cuál es la plataforma? Esta. ¿Cuál es la posición inicial? Esta es la posición inicial. ¿Cuál es la posición final? Esta otra que ya había configurado. Y quiero que esta se mueva más rápido, entonces le pongo una velocidad de 6. Al darle play, vemos el resultado. Esta se mueve horizontalmente más rápido y esta vertical más despacio. Listo, eso fue todo por hoy. Ya podemos agregar programación.